las 7. Seguimos con nuestra serie Petros, una esperanza viva. Ya en esta semana cumpliremos 2 meses, hermanos. Imagínense, 2 meses dando esa serie. Apenas llevamos 3 capítulos en 2 meses. Así es que vamos un poquito lentos, pero no llevamos prisa, porque lo importante es absorber todo el consejo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y el Señor nos seguirá hablando una y otra vez. Quiero invitarle que hagamos oración por las necesidades, si es que hay. El Señor conoce, ¿verdad?, cada necesidad que nosotros tengamos, pero sigamos poniendo en las manos de Dios el futuro de esta congregación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y porque tu verdad es sobre todas las generaciones. Ahora, Señor Jesús, queremos darte gracias por esta congregación, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí y los que por alguna razón no pudieron venir el día de hoy, Señor, a la distancia. Oramos por ellos, bendecimos sus vidas, Señor. Declaramos victoria, Señor, en cualquier circunstancia o situación que ellos estén pasando. Queremos, Padre Santo, seguir alabándote y adorándote con todo nuestro corazón. Te damos gracias por las puertas abiertas y por las que se han de abrir en un futuro, Señor Jesús. Confiamos que esta obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya, Padre. Tú gobiérnala, tú dirígela, Señor. Tú toma todo el control. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Cristo, hermanos. Pues es un privilegio para mí presentar al predicador de esta tarde en ese ambiente de alegría y de emoción. Recibamos a nuestro hermano Mario Gagiola. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos el consejo de Dios para esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Cristo, hermano. Pueden tomar su lugar. No se gusten. Si voy a poder sacar el mensaje, porque ya tengo ya casi más del año. Yo creo que no me toca predicar y la inactividad como que nos hace poner un poco nerviosos. Si gustan acompañarme, hermanos, ahí en Romanos 4:17. Romanos 4:17, hermanos, cuando lo tengan puede decir amén. Dice la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, y leyendo la Biblia nos podemos dar cuenta, hermanos, que el Señor nos llama a las cosas que no son como si fuera. Por ejemplo, Él nos llama ovejas de su prado. Aunque no somos ovejas, pero Él nos llama ovejas. Él nos llama árboles de justicia. Nos llama valles, montes, collados, piedras vivas, entre otras cosas, hermanos, como prefiero no mencionarlas, ¿sabes? Porque son fuertes como lobos y otras cosas, ¿sabes, hermanos? Y hoy le quiero, aprovechando de la serie que tiene nuestro hermano Diego y hermano Carlos que están dando, les quiero hablar sobre piedras vivas, cómo el Señor nos habla a través de las piedras y nos pone como si fuéramos piedras, aunque no somos piedras, pero el Señor nos hace referencia como si fuéramos piedras vivas, ¿verdad? Y para presentar este mensaje, hermanos, le he puesto 2 ejemplos ahí, uno que está en Mateo y otro en Lucas, como el Señor Jesucristo y el Juan el Bautista hace referencia acerca de estas cosas, de las piedras. Y en el pasaje ahí de Mateo 3 en adelante podemos ver que Juan el Bautista, cuando predicaba en el desierto,
venía predicando el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Dice que venía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del Jordán para ser bautizados por Juan. Y Juan, cuando los bautizaba, les invocaba que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿eh? Dice que venían a él los fariseos y los saduceos, pero no venían para ser bautizados por Juan el Bautista, ¿eh? Sino venían para desacreditar lo que Juan hacía. Y sabemos que los fariseos y los saduceos son dos de las religiones más prominentes dentro del judaísmo, ¿eh? Los fariseos, hermanos, creían en esta forma. Déjame ver si lo encuentro aquí en el bosquejo para hablarle acerca de los que eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de religiosos que se apegaban a todo el Antiguo Testamento y a sus propias interpretaciones humanas. Ponían un énfasis especial en que la salvación se obtenía por la obediencia a la letra de la ley de Dios. Enseñaban que el Mesías que vendría sería un gobernante terrenal que los ayudaría a dominar a las naciones y que obligaría a todas las personas a guardar la ley de Dios. Cuanto a los saduceos, eran los liberales de esa época, que se oponían a lo sobrenatural, aunque parecía que aceptaban la ley de Dios, pero en realidad negaban mucho de sus enseñanzas. Rechazaban la doctrina de la resurrección, de los milagros, de la inmortalidad y del juicio venidero. Su vida era mundana y moralmente débil. También perseguidores de Jesucristo. Y es por eso que miramos que Juan como que se molesta cuando los mira venir, que le dice generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí en el capítulo 9 al 10 creo, le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice, y no decir dentro de vuestro corazón: Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar descendencia a Abraham aún de estas piedras, le dijo Juan el Bautista. Y es que Juan les dice eso porque ellos se dicen que ellos presumían de que eran descendencia de Abraham, ¿no? Y pues eran los líderes religiosos de aquel entonces y se creía mucho de eso, se jactaban mucho de que eran hijos de Abraham, y pues si hijos de Abraham, pues también hijos de Dios, ¿va? Y juntamente herederos del reino de los cielos, ¿va? Y ellos pensaban pues que no ocupaban del bautismo que Juan predicaba, pero Juan les dice que Dios podía levantar descendencia a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, Juan como que les dice: no se crean mucho, mira que Dios va a levantar descendencia a Abraham aún de estas piedras. De los gentiles, pero usó el término de piedra, porque yo pienso que si él le hubiera dicho Dios va a levantar descendencia a Abraham aún de los gentiles, lo hubieran considerado como una blasfemia, y el que hubiera salido apedreado hubiera sido Juan el Bautista en ese momento, porque en la ley de ellos pues cada blasfemia apedreaban a quien blasfemara las cosas de la ley, ¿verdad? Y también este pasaje bíblico se conecta mucho con el de Lucas 19, hermanos, también con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes se recuerdan de ese pasaje bíblico de cuando el Señor entra a Jerusalén, hermano, montado en un pollino, dice, pero en realidad es un burro, un asno, ¿no? Y dice que manda a 2 de sus siervos a desatarlo, dice que fueron a la aldea de enfrente, dice, y ahí van a ver un burro, dice, amarrado, dice, desátalo y tráemelo, dice. Y si alguien, dice, le pregunta por qué lo desatáis, dice, le responderéis así, dice, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados, hermano, como el Señor le dijo. Era un burro que nadie antes había montado, hermano. Los que conocen de burros sabrán que un burro que nadie ha montado, pues es muy bronco, ¿eh? Y pues es difícil montarle, porque el que le monte lo va a tumbar.
si los burros que ya están mansados, les monta uno y los tumba, más un burro que nadie había montado. Y sí, fueron estos dos siervos, dos discípulos, fueron y desataron el burro y lo llevaron a Jesús y pusieron sus mantos, dice, y montaron a Jesús y entraron a la ciudad. Y dice que toda la multitud, dice, gritaba a grandes voces: bendito el Rey que viene, dice, en el nombre del Señor, ¿verdad? Había gozo en la ciudad y un alboroto por esta entrada, ¿verdad? Que venían cantando con salmos al Señor y gozándose por las maravillas que habían visto. Pero ahí vemos en el capítulo 19, del versículo 19, que otra vez los fariseos se molestan y le dicen al Señor Jesucristo: Señor, reprende a tus discípulos, dice. Y el Señor les contesta, dice: de cierto os digo que si estos callaren, las piedras clamarían, dice. Y muchos usan este versículo como que si nosotros callamos, las piedras van a predicar el evangelio. ¿He escuchado eso? Que dicen: oh, yo voy a predicar el evangelio, dice, porque no quiero que las piedras tomen el lugar de mí. Pero también ahí el Señor Jesucristo está hablando de que éramos nosotros, el pueblo gentil, ¿no? Es igual que como les contaba de Juan el Bautista, que hubiera salido apedreado si hubiera dicho pues que iba a levantar descendencia de los gentiles, ¿no? Como si el Señor Jesucristo le hubiera dicho: si ustedes callan esta verdad, el pueblo gentil va a predicar en los postreros tiempos el evangelio. Y pues yo imagino también lo hubieran considerado como una blasfemia y hubiera salido apedreado a nuestro Señor Jesucristo, pero usa este término el Señor. Y aquí en esta entrada triunfal del Señor Jesucristo podemos encontrar tantos sermones, hermanos. Podemos encontrar que su mismo pueblo pues no conoció al Mesías anhelado, ¿eh? Y meditando en esto me doy cuenta que quizás en la segunda venida del Señor no es que no lo vayamos a conocer, porque la Biblia habla de que sí lo vamos a conocer. Dice que en aquel entonces, dice que hace referencia ahí que muchas personas se acercarán al Señor Jesucristo, ¿eh? Y que el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldades, nunca los conocí. O sea, al revés va a ser, porque los religiosos de ese entonces no conocieron al Señor, y ahora ese Señor Jesucristo que no conocerá a los religiosos, ¿verdad? Y podemos encontrar tantas cosas, como le digo, hasta dos chistes han compuesto también, ¿no? Yo sé que ya se sabe la del burro que entra a Jerusalén, ¿no? Pero hay otro, no se lo sabe, hermana. Te lo voy a contar, hermana. Dice que ese burro que cuando el Señor Jesucristo entra en el burro, después el burro va con su mamá a la aldea y le dice: mamá, cuando entré a Jerusalén, dice, todos hacían reverencia de mí, dice, aplaudían y todo, dice, bien presumido el burro. Y luego la mamá le dice: ay, hijo, regrésate a la ciudad. Y ahorita regresa. Dice que cuando regresó el burro a la ciudad, salió apedreado el burro y lo corrieron. Y ya cuando regresó, venía con la cabeza agachada el burro. ¿Qué pasó?, le dice la mamá. Oh, pues me sacaron a pedradas, ¿no? Muy triste venía el burro, ¿no? Así es, hijo, dice, sin el Señor Jesucristo nada somos, le dijo la mamá. Y así es en nosotros, pues, que nosotros sin el Señor Jesucristo nada somos, pues. El otro chiste, no sé si sea correcto contárselo, hermano, pero ese casi lo inventé. Dice ahí que estaba el Señor Jesucristo mirando hacia la tierra, y en eso llega el apóstol Pablo y lo mira y le dice: Señor, ¿qué miras? No, estoy mirando a los hombres en la tierra, cómo han crecido en sus ministerios. Y estaba mirando a un hombre que iba en un jet privado, iba a predicar, ¿verdad? Después mira a otro hombre que se baja de un helicóptero a predicar el evangelio. Después mira a uno apostolado, como dice un hermano, que se baja de un carro súper de lujo, ¿eh? Con un reloj de $50,000. Y le dice Pedro: y siendo que nosotros en un burro iniciamos la obra, le dice. Y
Y pues me quedé con esto de las piedras, hermanos, y vemos que al único que le puso piedra personalmente el Señor Jesucristo a uno de sus discípulos fue a Pedro. Porque Pedro viene de la palabra Petros, que significa piedra, y en las mujeres pues es Petra. Así que si usted conoce a una mujer que se llama Petra, el significado es piedra. Y vemos ahí que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como que entendían bien el propósito de las piedras, porque también el apóstol Pablo nos hace ahí en Efesios 2:20, nos hace referencia, dice que seamos edificados, dice, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso de principal piedra del ángulo me suena a un pueblo de México que dice que hay más calles en ese pueblo, pero hay una principal calle. Y pues ahí vemos que como que los apóstoles y los profetas vienen siendo piedras también que te conectan con la verdadera piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. Y Pedro ahí en primera de Pedro 2:4, creo que es 2:4, también nos habla, hermanos, acerca de eso de aquí de las piedras vivas. Dice en Pedro 2:4, no, sí, 2:4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira qué hermoso que el Señor dice que Él nos escogió como piedra preciosa. Y viendo esto, como los talladores de piedras preciosas, hermanos, escogen una piedra. Por ejemplo, si ellos no tienen mucha experiencia en el tallado de piedras preciosas, escogen una piedra y empiezan a tallarla. Y ya para terminar la obra se dan cuenta de que realmente no era una piedra preciosa, porque pues se necesita gran experiencia para encontrar una piedra preciosa. Solamente la mano de un experto puede tallar hacer esa obra perfecta que es el tallado de las piedras preciosas. Y sabemos que el Señor Jesucristo, hermanos, al escogernos del montón de piedra, hermanos, no se equivocó con nosotros. Sabemos que estamos en las mejores manos del mejor tallador de piedras, hermanos. Que Él nos está labrando día con día, hermanos. Y Él nos quita las imperfecciones, hermanos, y es doloroso. Imagino una piedra física, hermanos, cuando el labrador está labrando esa piedra, que está quitando todas las imperfecciones, o quizá la encontró sucia en el lodo y la limpió primero para poder trabajar. Y vemos que algo parecido hace el Señor con nosotros. Nos escoge, hermanos, del mundo. Quizás muchos de nosotros nos encontramos en el mundo perdidos, que los vicios y todas las adiciones representan suciedad en nosotros. Y el Señor pues nos ha lavado con su sangre. Y ha estado labrándonos día con día, hermanos. Y como dice ahí Filipenses, hermanos, no sé qué versículo es Filipenses 1:6, dice que la obra que el Señor empezó en vosotros, dice que un día la perfeccionará. Dice que, lo voy a leer, hermano, voy a buscar aquí en Filipenses Filipenses 1:6, se los voy a leer, hermanos. Si me gustan acompañarme, hermanos. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Hasta ese día, hermanos, seremos perfectos. Y así que no demanda de nosotros que ser perfectos, hermanos, porque hasta el día de Cristo vamos a ser perfectos, hermanos. Mientras estemos en este velo de carne, hermanos, va a ser imposible ser perfectos, hermanos. Pero sí, obviamente, pues tenemos que luchar, hermanos, por ser mejores cada día y darles al Señor
de la oportunidad de que Él nos labre día con día, hermanos, porque no es lo mismo que un tallador de piedras, hermanos, esté labrando la piedra, porque es una piedra que en sí no tiene vida, pero nosotros somos piedras vivas, que si el Señor nos quita algo de nosotros, nos duele, y como que eso nos hace a veces entrar a un desierto. Nos distanciamos del Señor porque nos causó mucho dolor eso, que el Señor quitó eso que no le agrada de nosotros, y nos apartamos de Él por un momento, quizás porque es muy doloroso, ¿verdad? Como dice un dicho, eso no fue de Dios, porque sentimos como un marrazo, ¿verdad? Como un cincelazo con un marrazo, ¿verdad? Y decimos, eso no fue de Dios, y entramos en un desierto, hermanos, y pues no le permitimos al Señor que siga trabajando, ¿verdad? En nosotros, y quizás lo diga por mí, hermanos, porque si imaginas, yo ya tengo como 10 años en el Evangelio, hermanos, y realmente no sé usar un bosquejo. Traí un bosquejo aquí para predicarles y lo hice a un lado porque me hago bola cuando uso un bosquejo. Pero sé que el Señor está trabajando, hermanos, y sé que muchas cosas que no le agradan de mí, Él las está quitando, al igual que muchos de nosotros, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que dice como que necesitamos ser edificados sobre el fundamento. Y dice acá en Pedro 2, seguía acá en el versículo, dice, sé edificado, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que contenía, hermano, la casa que el rey Salomón edificó al Señor, que en esa casa que el rey Salomón edificó al Señor con piedras labradas que venían de Persia, hermanos. Aquí dice que en esa casa había un sacerdocio santo y ofrecía sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿verdad? Ahora el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros, que seamos casa espiritual, que seamos edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, porque dice su escritura que el velo que nos separaba de la gloria de Dios se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Y nos dio lugar a nosotros. Por eso tenemos acceso a la entrada celestial, ¿verdad? Acá en el versículo 9, hermanos, habla acerca también de lo que hace cuenta que les profetizaba Juan el Bautista del Señor Jesucristo, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? Dios nos adquirió, hermanos, porque dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, dice que en otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algo a mí que me llama la atención, yo creo que se lo voy a dejar de tarea porque no me quiero equivocar con lo que dice Isaías 66. Nos habla de que, no me lo sé de memoria, dice el cielo, bueno, lo voy a leer para no equivocarme. Isaías 66:1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo. Y como les digo, se los voy a dejar de tarea, hermanos, porque dice que el Señor dice que aquí en la tierra está el lugar de su reposo y que está el lugar de que la casa donde le habremos de edificar, ¿verdad?
Y como que en Apocalipsis podemos ver acerca de eso, que dice que el que venciere yo le haré columna en la casa de mi padre, dice. Y yo creo que pues vamos a construir una casa como si fuéramos piedras labradas, todos juntos, y como les digo, se lo voy a dejar tarea porque no puse un énfasis ahí. Así que como me gusta cómo se conecta estos pasajes bíblicos, hermanos, como el primer ejemplo que les di con el segundo ejemplo, cómo se conectan los dos. Y luego también Juan el Bautista, cómo el mensaje de Juan el Bautista se conecta con lo de Pedro, hermanos. Porque a Pedro, cuando le estaba diciendo el Señor Jesucristo de que le dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y vemos que Pedro entrega las llaves del reino en el día de Pentecostés, ¿no? En Hechos 2:38 le dice, arrepentíos, la misma frase que usaba Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro toma esta frase también y le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Veo cómo se conecta que el bautismo, pues que corresponde ahora, trae arrepentimiento, y esas son las llaves que Pedro entrega ahí en el y ese es uno de los fundamentos con lo que nosotros como apostólicos del nombre de Jesucristo somos edificados día con día, con estos fundamentos que nos dejaron los apóstoles y los profetas. Y pues no necesitamos de más, porque pues muchas gentes se edifica sobre otros fundamentos, y la iglesia del Señor Jesucristo se edifica solamente sobre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, pero sin olvidar que la piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. A él seguimos, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Como les digo, hermanos, aquí no me preparé muy bien el mensaje sobre el versículo de Isaías 66. Se los dejo de tarea, hermanos, y aquí concluyo con este mensaje, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga. Nuestro hermano Diego con nosotros, hermano. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos Dios les habló en esta tarde? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Mario, que trajo ese mensaje para recordar, hermanos, que somos piedras vivas. Amén. No, una piedra cualquiera no tiene vida, ¿verdad? Antes de nosotros venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, no había vida en nosotros, pero Jesús, por medio de su palabra, sopló aliento de vida sobre nuestras vidas, y de ser simples piedras, ahora somos piedras vivas que edifican ese edificio el cual está construyendo. A nosotros como iglesia nos está construyendo. Día y noche el Señor Jesús sigue trabajando en nuestras vidas. Así que, hermanos, eso es motivo de gozo, motivo de celebración, lo que ha seguido haciendo nuestro Señor con nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie, hermanos, y te vuelvo a leer este texto que leyó nuestro hermano, que decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para algo, hermano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar todos, levantemos nuestras manos en esta hora y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Levanta tus manos, que no te dé pena, que no te dé vergüenza que la gente te vea. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor Jesús.
Tu palabra mueve nuestro corazón, Señor, a ser mejores cada día, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti como esas piedras vivas en tus manos, Señor. Ahora ya no somos lo que éramos antes, Señor Jesús. Ahora somos un linaje escogido, real.